¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por los comentarios constructivos. Tratamos de construir un mejor país cada día, porque solo este país tenemos. Algunos tienen doble país, pero bueno, qué bien que lo tengan, pero a este es el que queremos y aquí queremos estar. No queremos otro país más que este. Bien, tema que nos compete porque está en la palestra y que es de suma interés porque es la vida humana, que es lo más importante. Esto de las desapariciones que se han venido dando, fenómeno primero eran lo de las masacres, bueno, que el término de masacre también siempre fue cuestionado por el observatorio, que se le denominaba muertes múltiples, pero ahora ¿qué son? Desapariciones múltiples. ¿Qué término se le podría dar? Y para ello contamos con una experta que ha manejado y que viene por muchos años manejando cifras, manejando estadísticas, manejando contextos, manejando condiciones y manejando una serie incluso hasta de hipótesis de acuerdo a la información y de acuerdo al fenómeno, cómo se va desenvolviendo. Y se trata de Migdonia Ayestas, es encargada del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que aplican correctamente pruebas científicas de recolección de información y otro tipo de pruebas que utilizan las ciencias sociales e incluso ya la tecnología. Buenas tardes, licenciada, gracias por estar con nosotros. Sabemos que ya está gozando de sus vacaciones, pero gracias por su deferencia y aquí la tenemos. Solo le vamos a quitar realmente poco tiempo. Muchas gracias. ¿Qué nos puede decir de esto de las desapariciones, ese fenómeno? Y si nos da, digamos, alguna diferenciación entre lo que es un secuestro y lo que es una desaparición. Porque había desaparecido ese fenómeno o esa figura del secuestro por varios tiempos. Igual que ha desaparecido el de asalto a bancos. Pero ahora reaparece ese fenómeno de las desapariciones. E incluso ya hay estadísticas también que lo manejan ustedes, tengo entendido, conjuntamente con lo que es el CONADE. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Carlos, para poder conversar con usted. Sin duda, hay muchos fenómenos que inician, aparecen y luego desaparecen, así como los desaparecidos. Cuando hablamos de un secuestro, es la privación de la libertad de una persona que tiene un fin económico y es que piden el rescate. Y esto es importante que la gente lo entienda. Solo cuando se pide un rescate por devolver vida a una persona es que estamos hablando de secuestro. Pero cuando estamos hablando de una persona desaparecida es que desaparece, que los familiares no saben su paradero, que los familiares demandan a las instituciones que quienes se lo llevaron lo devuelvan. Y eso tiene muchos fines, como el que vimos aquí en Tegucigalpa, vio usted, que es primero unas personas que quieren alquilar una casa, no les dicen que esa casa está deseada por un grupo criminal como es la Mara y las pandillas, y que al final estos se molestan porque la han alquilado y privan de su libertad a esas 5 jóvenes y luego los llevan con rumbo desconocido, que es otro tema, que las familias desconocen su paradero, y al final les quitan la vida. No siempre los desaparecidos mueren, en su mayoría también viven y están desaparecidos, pero por eso es que las familias dicen, vivos se los llevaron y vivos los queremos. El caso de Angie Peña es un ejemplo que nos han dicho que todavía está viva, que está privada de su libertad, rapto, que es básicamente un término legal, y que también otro, el niño de Enoch de Tela, son de esos casos insignes, pero que hayan en este momento 5 personas
que estén desaparecidas 14 en otro municipio y 12 en otro municipio, cuyos fines son diferentes. Uno es raptados y privados de libertad por las maras y las pandillas, otros por el crimen organizado. Y eso se vuelve una preocupación constante porque, así como usted dice, los secuestros habían disminuido desde el 2005 hasta el 2010, ya iban disminuyendo y que estábamos viendo 0 secuestros. Y en este momento ya estamos viendo hasta autosecuestros. Una mujer que por ¿qué? 20,000 lempiras se escondió, le pidió ayuda a otros para que llamaran a su familia y pidieran el rescate. En las desapariciones no hay rescate, sino que hasta que consiguen el fin que establecen, entonces van a devolverlas. Y en este caso, estas personas las devolvieron muertas. Y eso es lo grave, porque esto es lo que conmociona a la sociedad, nos hace preocuparnos, porque entonces toda la gente debe de avisarle a la policía o debe de decir o preguntar que si esa casa que va a alquilar está peleada o los mareros la quieren o el grupo criminal organizado. Porque el problema de esto es que en el país hace mucho tiempo y desde los 80 se dejó crecer a grupos criminales que están asusando, creando miedo en la población y están controlando el territorio. Y esa es una de las principales preocupaciones. Ahora bien, esta hipótesis es la hipótesis más fuerte y es la que maneja la policía. Pero muchos han puesto en tela de juicio la misma, pues decir, cuando son encontrados las personas que cometieron supuestamente el crimen un día lunes y luego encuentran los cuerpos hasta un día viernes o sábado. Bueno, y hasta que finalmente el fin de semana. Realmente esto, ¿a qué conlleva? ¿Qué es lo que pasa? Porque se ha dicho incluso el actuar de los mareros, o sea, de esas estructuras, que es diferente a ir a depositar sus cuerpos a otro lugar donde son inaccesibles los lugares, incluso que le costó llegar a la policía. Pero bien, sobre esto, ¿cuántas personas se reportan hasta el momento como desaparecidas oficialmente? ¿Y en cuánto tiempo se declara oficialmente desaparecida una persona, licenciada? Bueno, para que una persona pueda solicitarse que está desaparecida, tiene que transcurrir 24 horas. El punto de esto es que es mejor hacerlo de inmediato e interponer una denuncia, precisamente porque en las primeras 72 horas es más fácil actuar al órgano de seguridad para desarrollar las investigaciones. Mire, nosotros tenemos una permanente desconfianza en las autoridades y eso actúa en contra de los intereses de la misma sociedad. Porque cuando decimos que la policía sabía y no lo dijo, ¿a quién debía decirlo? ¿Publicarlo a la gente? Sí. ¿O qué? Tiene que decirle, fíjense que tenemos estos indicios, tenemos estas pruebas para hacer que la gente se vaya y que no poder capturarlo. Ahí es donde tenemos que tener la mesura que corresponde para que dejar actuar a nuestras autoridades. Y yo sé que eso parte por la desconfianza que por muchos años hemos tenido en la Policía Nacional, porque si bien es cierto, ha pasado, como dijo el ministro de Seguridad, 8 procesos de depuración, 4 inacabadas y 4 que lograron sacar hasta casi el 45% de la policía, todo un personal formado. Entonces eso hace que la gente desconfíe, pero cuando desconfiamos y cuando vemos los resultados, ¿cómo lo vamos a contrastar? O sea, la confianza se gana mostrando resultados, pero si ni mostrando los resultados la gente no va a confiar o va a dar crédito, si es que quiere confiar, dar crédito en las autoridades, entonces la pregunta es de qué bando o qué estamos pensando, para no ponerlos en que están del lado blanco o del lado negro o el gris. Es importante dejar actuar y que las autoridades desarrollen sus diligencias investigativas sin violar los derechos humanos. Y esto es lo que hemos estado viendo en las autoridades. Porque mire, cuando yo miraba esas escenas que usted está presentando,
5 mareros a punta de armas privan de su libertad, raptan a 5 jóvenes que no hicieron ningún mal, solo estaban cambiando de casa y quizá cambiándose una casa que era bonita y que estaba más barata. Y que les quiten la vida. El proceso de la búsqueda, mire cuántos elementos policiales del cuerpo de bomberos, de las Fuerzas Armadas, acuden a ese rescate y esa, como dicen ellos, esa extracción de los cuerpos. Sí actúan nuestras autoridades, pero tenemos que recobrar la paz y la tranquilidad de los barrios y las colonias que están controladas por maras y pandillas, bandas delincuenciales y el crimen organizado, porque ellos están creyendo que ellos son los que tienen el poder para actuar y para mandar en esas comunidades. Es decir, ellos son el gobierno. Y ahí es donde actúan nuestras autoridades. Este desplazamiento forzado, porque probablemente estos muchachos se hayan ido del lugar, porque tampoco era que venían de una zona que está calificada como zona caliente, ¿no? Pero van a otra zona también donde de repente no tuvieron y no hubo la comunicación, partiendo de la hipótesis que hace la policía, ¿no? O de la información que recabó la policía. Ahora bien, estos desplazamientos forzados también es común ya prácticamente se están contabilizados la gente que tiene que dejar su vivienda por amenaza, o igual amenazan al dueño que si le alquilan esa casa a otra persona y no le alquilan a ellos, pues eliminan al dueño. O sea, ¿qué tan apoderado están las maras de todos estos barrios y colonias, licenciada Ayestra? Mire, es un tema que hay que estudiarlo profundamente, pero hay un control, hay líneas divisorias en las comunidades donde perteneces una línea, un lado pertenece a una mara y el otro pertenece a la otra, y por lo tanto la gente, sabiéndolo, no puede cruzar porque es so pena de muerte. Cuando me preguntó cuántos son los desaparecidos que va este año, el CONADE ha dicho que en los últimos 18 meses, 12 del año pasado y 16 de este, son 75 los desaparecidos en el presente año. Obviamente de esos 75 ya hay 5 menos que están muertos, y ahí es donde nosotros analizamos este fenómeno de los desaparecidos que son encontrados muertos y de los desplazamientos forzados. En el desplazamiento forzado, y esa no es una información nuestra, sino que del CONADE, dice que más de 47,000 familias o personas han sido desplazadas internas en el país. Esto es grave porque estas familias, estas personas que dejan sus hogares y que huyen debido a un conflicto, y en este caso a la violencia extrema, al control que ejercen estos grupos criminales o crimen organizado, que los persiguen, que los amenazan, que les dicen váyanse porque necesitamos esta tierra o esta propiedad para actividad ilícita, o esta casa y para vivir o para una actividad ilícita. Entonces, eso se vuelve una violación a sus derechos humanos, porque la Constitución nos dice que debemos vivir libres de violencia, y eso es lo que no estamos viendo en este momento. Por eso es que el tema es grave y es necesario avanzar para que las autoridades, y por eso es que están pidiendo el aumento de agentes policiales y militares para tratar de controlar los barrios, porque el problema de las maras y las pandillas es que ellos son jueces, ellos son médicos, ellos son los investigadores y aplican la muerte. Por eso es que hay tantas muertes violentas y se vuelven barrios o municipios calientes. Ahí es donde es importante poder apoyar a las instituciones tan nobles, porque trabajan para nosotros, para garantizarnos la seguridad, como dice la Constitución, que de preservar la vida. Y eso es importante precisamente porque necesitamos que las autoridades recobren el control de muchos barrios y colonias. Ahora, incluir esta figura en uno de los códigos, en esta reforma, la figura de terrorista a miembros de organizaciones criminales, ¿es lo correcto o qué consecuencias puede traer?
Mire, yo estaba escuchando, yo no soy abogada, yo estaba escuchando a abogados, a Sí. especialistas en el tema, que establecen que la figura ya existe, que hay un artículo en el Código Penal que establece esa figura. Y asumo que no he visto lo que exactamente, solo he leído que están pidiendo esa figura de terrorismo que se amplíe en el Código Penal, y eso es lo que ha pedido la policía. Entonces, ahí es donde es necesario poder establecer qué es lo que están pidiendo, porque si la figura existe, porque por ejemplo, en tiempo pasado a los que protestaban les querían aplicar esa figura, y ahí es donde se puede ir de la mano. Pero los que secuestran, los que matan, los que son asesinos confesos y los que hacen tanto daño a la sociedad, la misma definición conceptual de terrorista les aplica. Eso va a depender de la discusión que tengan en el Congreso Nacional para ver la figura que ya está y cómo se amplía para que incluya al crimen organizado nacional y transnacional. Licenciada, ¿y las últimas cifras dónde se quedaron en cuanto a esas muertes múltiples? ¿A cuánto ascienden al final? O sea, porque al parecer en los últimos días pues no se ha registrado nada de esto, no está todo controlado. O está todo controlado o no se han por lo menos así visiblemente registrado más de alguna. ¿Cuál ha sido la última? Mire, como Observatorio de la Violencia, y no quiero hablar como directora precisamente, usted de vacaciones, eh, uno de los principales problemas es que no tenemos confianza en nada. Y el Observatorio de la Violencia lleva registro caso a caso de las muertes violentas, pero también de los homicidios múltiples. Sí. Vea usted, los homicidios múltiples, todos los periódicos los sacan. Hay muchos medios que hasta ponen los listados. Van, si más no recuerdo, 12 homicidios múltiples con 38 o 39 víctimas. Es decir, si lo comparamos con años anteriores, ha disminuido. Es que hay que entender, la violencia y la criminalidad causan inseguridad y miedo en la población. Pero en Latinoamérica han disminuido las muertes violentas. Pero si solo vemos o creemos que con la disminución de los homicidios se reduce la violencia, y la respuesta es esta, mire, no. ¿Por qué? Porque hay otros delitos que no llegan a muerte violenta y que hacen que la gente se siente insegura. Robo, hurto, secuestro, extorsión. ¿Qué más le digo? Violaciones, violencia sexual, violencia física, los disparos al aire. De todos esos que no llevan a muerte violenta también son delitos, pero además son violencia y conmocionan a la sociedad y hacen que se sienta miedo. Pero si solo lo queremos ver con la tasa de homicidios, yo diría que es muy reduccionista porque hay 32 indicadores de seguridad ciudadana que tienen que ver con la violencia y la criminalidad. Y Honduras sigue siendo un país en Centroamérica el más violento y en América Latina ocupando el segundo lugar. Dos preguntas. Por un lado, se ha dicho de que las estadísticas por parte de la subsecretaria de Seguridad, de que las están matizando o que las trastocan la Secretaría de Seguridad. Ustedes que llevan estadísticas, ¿Secretaría de Seguridad ha estado trabajando en relación con sus estadísticas o es que hay algunas semanas que no coinciden, digamos, las mismas, porque tal vez no se han recabado todos los datos? ¿O qué es lo que ocurre con las estadísticas, con el manejo de estadísticas? Licenciada. Mire, yo no quiero entrar en una discusión Sí. entre el ministro y la viceministra de Seguridad porque no soy mediadora. Así es, sí, eso es, pero de lo que ustedes manejan. Mi respuesta y para terminar. Sí,
El Observatorio de la Violencia hace análisis caso a caso de las muertes por causa externa en el país y dentro de ellos los homicidios. Año con año incorpora información que las fuentes oficiales no tienen. Por eso es que en este momento o antes dijeron, porque hay que incorporar casos, ¿no? Porque no siempre, o sea, alguien que va herido al hospital y muere, hay que incorporar esa muerte violenta. Entonces no siempre es tan rápido como quisieran. El año pasado la Secretaría de Seguridad preliminarmente dijo que la tasa de homicidios era 31 por cada 100.000 habitantes. Y lo estamos cerrando y ya vio usted los datos que presentó la Secretaría de Seguridad en 34.3 creo, por cada 100.000 habitantes. Eso era lo que el observatorio les estaba diciendo. Con eso vamos a cerrar la tasa de homicidio. Precisamente por la objetividad, la neutralidad que tiene el observatorio al momento de presentar datos. ¿Por qué? Porque aunque la gente no crea, a nosotros las personas sí nos importan, no nos importan los muertos, porque Sí. ellos ya están muertos y solo los van a enterrar y ahí terminó todo, porque la justicia es tardía. Nos interesa que con estas acciones que desarrollamos se puedan establecer medidas de prevención, así como dicen cuando le hacen un castigo en un fallo, una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia al Estado de Honduras, dice la no repetición. Y eso es lo que vamos buscando siempre, que los hechos no se repitan. No podemos permitir que 5 personas o más mueran de tal forma que por alquilar una casa y por cambiarse de colonia a colonia estén perdiendo la vida y los estén desapareciendo y después quitándoles la vida. Eso no es posible, por eso es que abogamos para que nuestras autoridades triunfen, para que nuestras autoridades hagan lo que corresponde en la investigación, en la interposición de acción penal y en tercer lugar en la judicialización, porque en la judicialización es donde tienen las deudas. Si los criminales no se capturan, entonces andan en las calles haciendo lo mismo. Y esto me conlleva a la última interrogante para cerrar su participación. ¿Qué tan Sí, porque efectivo tengo han que sido, irme, yo ya le había dicho. qué tan efectivo han sido estos estados de excepción para controlar la delincuencia? Bueno, mire, es que hay muchos temas, ¿no? En primer lugar, uno de los temas era que ellos establecían que era la reducción de la tasa de homicidios. La tasa de homicidios está reduciendo. Pero que el tema de la extorsión, ahí hay un vacío, un problema precisamente porque ha crecido tanto que escapa a las manos, aun cuando la Policía Nacional ha establecido que con la DIPANCO ha hecho muchas órdenes de captura y que además ha establecido muchos acción precisamente para evitarlo. Sin duda, necesitamos tener en los 298 municipios presencia policial y militar con todas sus direcciones, precisamente para controlar el delito. Y así evitaríamos un estado de excepción, precisamente porque uno de los temas que más está afectando es la muerte violenta, la extorsión y las muertes que conllevan los mensajes que mandan los criminales para la extorsión. Porque si bien es cierto, ya nos han dicho cuántos detenidos, más de casi los 4.000 por extorsión de detenidos, pero sabemos que es necesario que caigan los peces gordos, los que realmente viven de ese delito. Muchas gracias por su deferencia y que pase feliz vacaciones, licenciada, y que Muchas gracias. descanse un poco de esas estadísticas que realmente Eso es lo que quiero. no solamente la estadística, es el dolor que conlleva, ¿no? Es decir, Sí. la gente se puede ver como número, un sencillo número, una muerte, un desaparecido, pero todo el dolor que embarga eso a los familiares y a la gente que está alrededor, eso no tiene ningún valor, o sea, eso no tiene precio. Muchas gracias. Sí, sin duda, y por eso abogamos porque la gente pueda vivir en paz, es decir, tenga seguridad ciudadana. Muy Un amable. abrazo y hasta luego. Gracias, gracias. La licenciada Migdonia Ayestas, ella es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Joproden ha emitido un comunicado y es a raíz de unas declaraciones que dio el secretario de Seguridad. Pero antes también tenemos estas declaraciones, ok, vamos a darle un pronunciamiento que los jóvenes promotores y defensores de los derechos humanos, JOPRODE,
ante las declaraciones del secretario de Estado en los despachos de seguridad contra el defensor de derechos humanos y presidente ejecutivo de nuestra organización, se pronuncian los siguientes términos. 1. No nos sorprenden las declaraciones del general Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, quien de forma visceral y en claro acto de desesperación acude a falacias y referirse de forma despectiva contra el defensor de derechos humanos Jorge Jiménez, proporcionando datos inexactos, pretendiendo desviar la atención a los señalamientos realizados por nuestra organización. 2. Cabe mencionar que efectivamente Jorge Jiménez es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, no otorgada por la policía, es otorgada por una Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2010 y desde el 2015 se le dictaron medidas de protección porque el Estado de Honduras no ha investigado y no ha identificado a los responsables de las amenazas a muerte de las víctimas, de las que es víctima desde hace 14 años y que van en incremento. Óigase bien. O sea que no es así nomás tampoco la denuncia de él, es porque siempre ha estado bajo amenaza latente de su vida. 3. Las medidas de protección que se proporcionan no las deciden los beneficiarios, son dictadas por el Comité Técnico del Sistema de Protección y que según la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia son de estricto cumplimiento y ha sido la Secretaría de Seguridad por medio de la Policía Nacional quienes las ha incumplido y hay prueba de ello. 4. El ministro Sánchez, en consonancia con la actitud de los funcionarios del actual gobierno, da muestras de intolerancia y a la falta de argumentos sólidos para desacreditar nuestras denuncias, ataca de manera infame y miente al plantear actitudes que jamás ha tenido el defensor de derechos humanos con los policías asignados, pero no comenta el acoso y hostigamiento del que son víctimas los miembros de su esquema de protección de parte de los altos mandos de Dirección Nacional del Sistema de Protección. Oiga, ministro, esto esté serio. No se ponga a dime y diretes. Además, ahí hay cuestionamientos serios porque todo lo quiere dar el ministro. Si Paró tiene sus directores. Y ese comentario se lo escuchábamos también a don Andrés Pavón y a varios defensores de derechos humanos. Dice, por no prestarse a realizar informes falsos en contra del defensor, como han querido para justificar una posible suspensión de las medidas de protección. Ojo, también se le está acusando por esto. Así como el ministro de Seguridad se ha expresado contra el defensor de derechos humanos, otros funcionarios como el secretario general de la Secretaría de Gobernación, Celso Alvarado, por redes sociales y grupos de WhatsApp, ha señalado a nuestra organización usando expresiones peyorativas de las que deberá dar cuenta ante las instancias pertinentes. OPRODE se solidariza con el defensor de derechos humanos Jorge Jiménez y ratifica el respaldo ante el ataque feroz e infame de funcionarios de gobierno de Xiomara Castro, faltos de pudor y tolerancia que acuden a falsos libelos a fin de desacreditar las denuncias y señalamientos realizados por nuestra organización, que son expresados por medio de nuestro presidente, mismos que están sustentados en información veraz y de dominio público, que ponen en evidencia el fracaso de la política de seguridad implementada en el actual gobierno, situación que causa molestia. No es con mentiras que callarán nuestra voz de denuncia. Esto lo emitieron precisamente a raíz de las declaraciones que ha hecho el presidente de esta organización, Jorge Jiménez. ¿Y qué fue lo que dijo Jorge Jiménez? ¿Qué fue lo que le dijo al ministro? Y esto fue en relación a la muerte de estos jóvenes que fueron encontrados en el sector en una zona agreste de Tatumbla. Pero más bien, antes creo que tenemos a Jorge porque a raíz de las expresiones que hace el licenciado Jorge Jiménez, es que el ministro reacciona molesto. Tenemos las declaraciones de Jorge Jiménez y es que le dice que desde el lunes que habían agarrado, habían detenido el vehículo, habían detenido a las personas con drogas y todo, ya tenían pruebas exactamente, se tardaron tanto tiempo y lo ligó a un evento político que se iba a desarrollar, que estaba por desarrollarse también en la capital y que no querían de repente opacar dicho evento. Pero eso generó demasiadas molestias en
en el ministro de Seguridad y que reaccionó abruptamente, que no debe ser el comportamiento de un funcionario público, que es un funcionario público, que es pagado por el Estado. Entonces hay que ser un poco más tolerante ante las críticas o combatirlas de otra manera, no de una manera que no sea lo correcto, pues, es decir, que no se vea tan pesado. Veamos a don Jorge Jiménez, que lamentablemente lo invitamos para este día, pero finalmente no hubo excusas ni nada. Me imagino que va a estar un poco mal de salud y esto lo siente que él como una amenaza de repente también, estas declaraciones del ministro. Miremos a Jorge Jiménez. Porque nos parece un acto atroz de parte de un Estado que guarde silencio frente a la arbitrariedad o a lo que estaba sucediendo en ese momento de estos muchachos. Quizás se pudo haber prevenido este crimen. Salimos porque él lo dijo el viernes mismo. Dijo, venimos porque ya nos dijeron que hay 2 muertos. Media hora después nos confirmaron 2. Esta información la manejamos desde el día lunes, dijo, desde que al 10 de la mañana que capturamos a los supuestos actores materiales de este hecho. Le hizo la pregunta el periodista. O sea que usted está claro que los asesinaron el día lunes, contestó el señor ministro. Totalmente de acuerdo que los mataron el día lunes. Luego de ver las imágenes dantescas a las cuales he podido tener la oportunidad de verlas, no me cabe la menor duda que estamos frente a una situación de grupos de escuadrones de la muerte que gozan de la tolerancia y la impunidad de este Estado. Es por eso que hemos tenido una reacción del ministro de manera visceral, exponiendo a nosotros como defensores de derechos humanos, pero ministro, no es a un defensor el que debe de perseguir, persiga a los delincuentes que todavía están libres y que usted sabe a dónde se encuentran, persígalos todavía a los delincuentes que tienen 30 personas raptadas en la zona norte del país y que todavía está a tiempo que usted pueda hacer un trabajo. No se enfrasque en discusiones conmigo, que lo único que lo están llevando es a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ustedes están dispuestos a denunciar precisamente esto? Porque el ministro lo tachó a usted de irresponsable por esta denuncia que usted ha hecho. Sí, me tachó de irresponsable, además que dijo que yo era que yo andaba policías de civiles. Si usted ve, ando 2 policías uniformados y solo ando 2 porque uno de ellos está siendo ahorita citado en Didapol para una audiencia de descargo por andar con un defensor de derechos humanos. Yo no ando carro blindado, ni tampoco, si usted los ve, en sus manos andan cargándome ni la mochila, ni mucho menos el celular, como a él se lo cargan, o como también se los cargan a las damas de hierro que él protege. El llamado puntual entonces en este caso al ministro de Seguridad, hay más de 200 desaparecidos según organizaciones de derechos humanos durante este 2024. Primero que se tome una relajante muscular con un té de tilo porque viene bien alterado de su viaje de Guatemala porque ni aquí estaba el tipo. Segundo, de que se dirija a San Pedro Sula y que él dirija este operativo para salvar la vida de estas 30 personas que se encuentran desaparecidas, y a esto le agregamos los 200 desaparecidos en un estado de sección que se convirtió en una política de Estado criminal contra la población. Ministro, no se enfrasquen los defensores, nosotros no somos sus enemigos es el crimen organizado que le está ganando la batalla, y si se ha demostrado su incapacidad, como lo he dicho yo, renuncie, que le quedó muy grande el cargo del ministro y también a su cúpula le ha quedado muy grande la criminalidad. Bien, le quedó muy grande la camisa de ministro y a su cúpula también. Esos son los cuestionamientos que hizo, que no estaba aquí, que estaba en Guatemala, que luego esperó que para venir a dar... no quisiéramos pensar de que está haciendo, convirtiéndose en un show también por parte del ministro. Las declaraciones de don Jorge Jiménez, de JOPRODE. Vamos a ir a una breve pausa. Al retorno, ¿qué fue lo que contestó el ministro frente a estos señalamientos de Jorge Jiménez? Al retorno. Bien, escucharon ustedes los cuestionamientos que hizo don Jorge Jiménez en relación a lo del ministro, y la respuesta, vamos a poner qué fue lo que le ha contestado el ministro. Pues nadie esperaba realmente este tipo de respuesta, pero bien, son funcionarios y pueden responder lo que quieran, aunque con el debido respeto, pero de acuerdo al comunicado
emitido por esta organización defensora de derechos humanos, hay manipulación, o sea, hay serios cuestionamientos que le hacen al ministro y que habría que investigar también, pues. Pero ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo reaccionó el ministro ante los señalamientos de don Jorge Jiménez? Nosotros somos un gobierno respetuoso de los derechos humanos, nosotros somos un gobierno abierto también al diálogo, pero igualmente llamamos las cosas por su nombre. El señor que usted hace referencia, él tiene un conflicto personal. El conflicto personal que tiene, que él es beneficiario de medidas, pero está utilizando a los policías para cuestiones personales. Quiere que le muevan sus objetos personales, quiere que le muevan cosas, quieren que le anden cuidando de civil, y nosotros, el servicio policial, por mandato de la ley, se presta uniformado y solamente se hace excepción cuando la ley lo diga. Cuando se le ordena a los policías que ellos tienen que brindarle seguridad a él, que es nuestra obligación, es lo que se debe hacer, pero no son mandaderos de nadie, no le pueden andar jalándole las mochilas, no le puede hacer eso. Entonces, como está molesto, sale con una sandez y sale diciendo eso, que es lamentable. Por eso muchas personas tienen las reservas y empieza el debate, porque él es un defensor de derechos humanos y no es responsable ni ético ni profesional. ¿Qué pasa o qué pasó en el caso de los jóvenes desaparecidos? Lo hemos mencionado, ustedes me han visto en las escenas y vamos a hacer un pequeño resumen. Eso es lo que hemos hecho nosotros, y ahí está los entes que nos están acompañando y puede investigarlo cualquier institución, cualquier persona. Se dio la desaparición del caso el día domingo. Cuando nosotros tomamos conocimiento, de inmediato se conformó un equipo y se empezaron las operaciones. Debido a esa operación, se encontró el lunes a 5 jóvenes que se transportaban en un vehículo que iban completamente sucios. Se les hace una requisa en el vehículo y se les encuentra en posesión de cocaína. En ese momento se da la captura, se remiten y se empieza a hacer un análisis y pesquisas necesarias en el vehículo. Cuando estamos haciendo todo eso, recuerden que también nosotros encontramos un pick-up. Ese pick-up era propiedad de uno de los muchachos asesinados. Por las situaciones propias del clima y donde lo habían dejado abandonado, logramos sacarlo hasta el martes. Sacamos el vehículo el martes y encontramos el vehículo de los raptados, y en el vehículo de los pandilleros 18 encontramos una llave, que es la llave de encendido del Mitsubishi. Les encontramos en posesión de un celular. Cuando nuestro perito lo enciende, encontramos que es el celular de una de las víctimas. Como hay un mal clima y en el Mitsubishi entró agua, y en el vehículo de los jóvenes pandilleros entró también agua, se empieza a ver que el agua un color rojo, o sea, se encuentran rastros de sangre, pero todo esto es el miércoles. Ese es el proceso que se está siguiendo con la investigación. Obviamente nos damos cuenta que los jóvenes capturados tienen que ver con la desaparición o la privación injusta de la libertad de los 5 jóvenes, pero teníamos esperanzas aún así de que estuvieran con vida. Posteriormente, el viernes, y recuerden, está haciendo un recuento de esto, encontramos los cuerpos en la noche, primero 2 y luego otros 2, y el sábado hicimos la operación de extracción. En todo este proceso, desde el Ministerio Público, desde el primer momento, el Ministerio Público nos está acompañando. Hacemos la extracción, ayer sale, encontramos el 5.º cuerpo, ustedes se dan cuenta, y ahorita estamos en el proceso de la extracción. Todo este proceso nos ha acompañado el Ministerio Público. Hoy, como yo aún no he recibido reportes porque estaba en este programa, yo lo estoy atendiendo a ustedes, se iba a presentar el requerimiento fiscal por la desaparición y posterior asesinato de los 5 jóvenes. Eso es lo que pasó. Aparte de ser la versión oficial, esa es la realidad y eso se puede verificar. Que personas tengan otro interés
y no tengan ninguna ética en su actuación, esa es otra cosa. En Tela, por ejemplo, en Tela, ministro, ¿qué es lo que ha pasado en Tela con las desapariciones? Ok, este es el caso, digamos, de acá. Ahora me están preguntando en Tela. Aquí va la versión oficial, lo que estamos haciendo y lo que se puede decir en este momento. Ahí hay dos casos. Hay, por un lado, desaparecidos 12 personas y por otro lado están desaparecidas 14. Estos raptos son hechos por estructura criminal que están enfrentadas. Debido a la atomización de las estructuras criminales por los golpes que hemos dado en tiendas de capturas con fines de extradición, están surgiendo nuevos mandos en estas estructuras criminales. Estas estructuras criminales están cometiendo actos de venganza y están peleando, obviamente, ese campo criminal del narcotráfico. ¿Qué tenemos acá? Y entienden que hay muchas cosas que yo no puedo dar en detalle. Tenemos a una estructura criminal que rapta a otra y viceversa. Y la Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, con Fuerza Naval, con Policía Militar, estamos trabajando desde el primer momento. También queremos resaltar que desde el momento que es el primer rapto hasta el momento de la denuncia pasaron 8 días. Nosotros tuvimos conocimiento antes. ¿Por qué pasaron 8 días? Porque estaban arreglando las cosas entre ellos. Eso es lo que está pasando. Es un momento delicado. Les comento algo. También tenemos el caso del niño. El caso del niño es asesinado por un pandillero de la MS-13 que distribuye droga en ese sector. Entonces, variables. Desaparición de 5 jóvenes en Villanueva, pandilla 18. Asesinato de un niño de 14 años, pandilla 13. Doble rapto mutuo en la costa norte, narcotraficantes. Ok, la Policía Nacional tiene la operatividad al máximo. Tenemos 100% más de capturas de gente encontrada en flagrancia. Tenemos 84% más de capturas por orden de captura. Tenemos 2000% más de allanamientos gracias al PSM. Permítame. Las armas de Vía Mackay, Permítame. Entonces, eso demuestra que la operatividad de la Policía Nacional está al máximo. Bien. ¿Qué podemos decir? Ahí hizo toda una narrativa completa de qué es lo que había pasado toda la semana. Estamos en comunicación con Dina Mesa, defensora de derechos humanos, y también ella forma parte de JOPRODE. Tengo entendido que sí. Bien, señora Mesa, sobre esta narrativa y sobre estos señalamientos que hace el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, al director de JOPRODE. Realmente usted ha estado de cerca en todas estas situaciones. ¿Cómo se puede valorar estos señalamientos cuando muchas veces se les quitan las medidas más bien a protectores y defensores de derechos humanos? Buenas tardes, licenciada Mesa. Sí, muy buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Lo que podemos decir son dos cosas. Una de ellas es que no tiene que ver nada las medidas de Jorge Jiménez con toda esta situación de crimen contra los 5 muchachos. O sea, hay que separar una cosa de la otra. Lo que pasa, el ministro la utilizó para deslegitimar el trabajo del compañero Jorge Jiménez, para estigmatizarlo y para desestructurar las aseveraciones que ha hecho Jorge, que ha dado un seguimiento continuo a lo que es el problema que ha sucedido con respecto a estos crímenes deleznables que se han hecho contra los jóvenes. Entonces podemos decir, en el ámbito de las medidas de protección de Jorge, podemos hacerlo con todo el seguimiento que hemos dado desde hace varios años, que acompañamos a Jorge ante el Mecanismo Nacional de Protección. Y hemos visto como una de las instituciones que más se opone a las medidas de protección de Jorge
es la Secretaría de Seguridad a través del Departamento de los Derechos Humanos. Y lo hemos denunciado constantemente ante las autoridades, las altas autoridades de la Secretaría, y hemos visto un silencio y además como un respaldo tácito que se está haciendo a la directora del Departamento de Derechos Humanos de la Policía, la comisionada Eunice Maciel Flores, quien monta operativos constantes de hostigamiento contra el defensor de derechos humanos. Y de ahí viene todo este problema, para deslegitimar su labor como defensor de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la comisionada está denunciada ante Dinapol por todas estas acciones ilegales que está haciendo en obstruir la implementación de las medidas de protección. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, estigmatizarlo, amenazarlo. Imagínense, han llegado a extremos que usted no se imagina todo lo que hacen. Les hacen audiencias a los escoltas, los llevan constantemente y hacen los ponen en contra del defensor, los mandan a llamar a la secretaría cuando allá les dicen cosas en contra del defensor que dicen de ellos. O sea, es una situación horrible que se está haciendo con respecto a no implementar las medidas de protección. Entonces, todo esto lo sabe el ministro. Se le ha puesto en conocimiento a través de del Mecanismo Nacional de Protección. Usted no tiene idea de ese expediente de Jorge Jiménez, cómo es de voluminoso, de todas las acciones que ha hecho el mecanismo. ¿Y qué significa esto? Significa que la policía no respeta el mecanismo, que el director del mecanismo no le hacen caso para nada. Entonces, y lo escuchó. En las declaraciones dijo que las leyes son para cumplirlas y no se refirió a la ley de protección. ¿Qué significa? Significa que está violentando el artículo 56 y 57 de la ley, que señala que los funcionarios que obstruyen la ley de protección deben ser denunciados de oficio por el director del Mecanismo Nacional de Protección ante el Ministerio Público para que inicie acciones penales contra estos funcionarios. Eso significa, Carlos. O sea, no combinar lo de los crímenes, toda la libertad de expresión que ha ejercido Jorge Jiménez y que ha señalado cosas que están sucediendo alrededor de esos crímenes, y que por eso, porque lo ha dicho, porque ha evidenciado cosas, entonces se enojan en la Secretaría. Y el ministro lo vi dando declaraciones que hasta se le iba el aire. O sea, creo que debe tener calma y, por un lado, respetar la ley de protección y cumplirla. Y mire, en todo esto también violentó la confidencialidad de la ley. Públicamente lo hizo. El artículo, ya hay un artículo de confidencialidad de la ley que señala que no se puede abordar el problema, ni siquiera hablar de las medidas de protección en público cuando un beneficiario las tiene. Y lo hizo, y lo puso en más riesgo. ¿Sabe qué ha pasado? Que después de las declaraciones del ministro, y tenemos una hoja ahí donde se la mandaron a Jorge ayer, y le dicen que lo van a matar, que ya lo tienen ubicado y que le quedan pocas horas de vida. Entonces, imagínense cómo se promueve el odio y la violencia a través de estas declaraciones, y creemos que el ministro debe retroceder en el hostigamiento que se le está haciendo a Jorge Jiménez. Ayer emitimos un comunicado y les dijimos todo esto. La Comisión Interamericana ya sabe de esta situación y hemos tenido que pedir una audiencia de trabajo que se va a realizar el 12 de julio sobre el caso de Jorge Jiménez, porque se ha obstruido deliberadamente la implementación de las medidas de protección. Eso es lo que podría decir, Carlos. Dina, significa que más bien a raíz de estas declaraciones se han intensificado más las amenazas en contra de Jorge Jiménez. Es correcto. Mire, circulan motocicletas, carros, le han intervenido sus cámaras de la casa, le han intervenido el teléfono, y ayer ya le mandan esta nota por sus redes sociales. No tiene idea de cómo lo están amenazando. O sea,
sea, el ministro promovió todo este tipo de amenazas con estas declaraciones irresponsables que hizo. Sí, y esto, y porque habrá molestado tanto al ministro esto, y porque imagínese cuánto tiene Jorge de estar bajo esta protección de mecanismo de defensa de los derechos humanos. Tiene más de 10 años. Medidas, Carlos, no son del mecanismo, son medidas que fueron ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y solamente se hizo la transferencia al Mecanismo Nacional de Protección y debe cumplirlas. Y una de las cosas que les molesta a ellos es la reiterada demanda de que los policías no anden uniforme en la protección de Jorge. ¿Por qué? Porque mire, le evitan que vaya a lugares a defender víctimas de violaciones a los derechos humanos, porque en las instituciones dicen que no pueden dejar entrar policías uniformados. Entonces eso le está limitando la labor a Jorge. Y por otro lado, toda esta evidencia que se ha hecho a la comisionada Eunice Maciel Flores, que está en el Departamento de Derechos Humanos, curiosamente, que debía más bien implementar las medidas rápidamente para las personas beneficiarias de la ley de protección. Pero todo esto molesta, porque como Jorge es una persona sistemática que está reiteradamente enviando escritos, que demanda, que manda a la Comisión Interamericana, eso les molesta. O sea, y es lo que está haciendo Jorge, está ejerciendo su derecho a defender derechos humanos. Y es un beneficiario de la ley de protección que el Estado de Honduras no debe deslegitimar. Imagínense decir que le cargan la mochila y todo eso, eso es pura mentira, Carlos. A mí me consta. No es cierto. Sabe que no debería comentarlo, pero lo voy a hacer. Jorge les cubre los 3 tiempos de comida a sus escoltas. ¿Te imaginas de lunes a domingo ese gasto? Increíble. Por cada uno yo le calculo, así a ojo de buen cubero, más de 5,000 lempiras solo en comida. Y a veces se le enferman y es como un papá para los escoltas. Entonces no es cierto que sea esa persona que necesita que le anden cargando la mochila o lo que sea. Eso es pura mentira. Creo que no puede usarse desinformación para deslegitimar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. O sea que lo que se ha hecho más bien es desprestigiar al defensor de derechos humanos estas críticas que le han hecho al ministro. Es decir, el Estado debería de incurrir en este gasto, o es la persona la que está siendo protegida por parte del Estado, Dina. Hemos demandado en los comités técnicos que por lo menos le cubran parte de los tiempos de comida a los guardias, porque esto ha desmantelado la economía familiar de Jorge y han rechazado un estipendio para la comida de los escoltas. Imagínense que tiene que andar como que tiene otros hijos, Jorge, pues, cumpliendo con todas las responsabilidades de los escoltas, cuando eso es responsabilidad del Estado. Porque el Estado no ha hecho la debida diligencia para investigar las amenazas contra Jorge. Y por lo tanto, por eso es que tiene medidas de protección. Si lo hubieran hecho y hubieran castigado a los responsables, hubieran tenido una investigación, ya él no tuviera medidas. Usted no tiene idea cómo es de andar con escolta. A mí me tocó 6 meses. Y a mí se me fue mi economía familiar, cubriendo, cuando no había mecanismo de protección, cubriéndole los tiempos de comida y los gastos de los escoltas. Entonces, eso no puede ser. No obstante, Dina, se ha visto en hasta se ha viralizado algunos momentos en el cual altos funcionarios gozan de la seguridad del Estado y que utilizan estos policías hasta para cargarlo en el súper. Esa es una contradicción, ¿verdad? Ese es mal uso de las medidas, porque los escoltas tienen que andar para proteger, estar atentos a que no vaya a suceder algún problema de seguridad para las personas que están protegiendo, pero no pueden andar trayéndoles los niños en las escuelas, así lo hacen varios. Y hay algunos que son
de alto perfil, no son los funcionarios que ocupan a los escoltas para ese cometido. Sí. Hernán, creo que tenemos conectado a Jorge Jiménez en estos momentos. A ver si le damos espacio. Que me está comentando ahí. Sí, tenemos a don Jorge Jiménez. Don Jorge, realmente ha recibido más amenazas después de este encontronazo que ha tenido con el ministro de Seguridad. Nos está comentando la licenciada Dina Mesa. Sí, buenos días. Por las disculpas del caso, saludos a Dina, que ha hecho un análisis profundo. Primero sobre el actuar del trabajo nuestro en la Defensoría de los Derechos Humanos y luego sobre los últimos hechos de los cuales estamos sufriendo todavía de manera sistemática amenazas a muerte. El día de anoche, un familiar muy cercano a mi persona fue empujado por una motocicleta donde le dejaron una nota donde me dice que si sigo hablando de la policía, pues su defecto del gobierno nos van a matar. Ya estamos advertidos. No tenemos miedo, es una guerra también psicológica. Eran las 4 de la mañana del día de hoy cuando todavía seguíamos recibiendo mensajes de amenazas a muerte. Luego vi cómo toda la aplanadora policial, luego en una estrategia por contrarrestar el error que cometió ayer el director porque lo aceptaban en su sala de crisis, estuvieron casi en la mayoría de los foros de debate de la mañana, distribuidos todos, queriendo dar estadísticas erradas, contrarias a las que se manejan actualmente. Nosotros vamos a seguir. Leí también un video donde el director de la policía dice que luego de ser herido por un pandillero, le dijo al pandillero, el pandillero lo mandó a amenazar nuevamente, aunque ya estaba detenido, le dijo, no, finalicemos esta audiencia y mirémonos afuera. O sea, hizo justicia por sus propias manos. En manos de eso tenemos la seguridad en nuestro país. Y creo que es ahí donde debemos de apuntarlo. Yo seguiré denunciando y sigo sosteniendo que los muertos fueron encontrados el día lunes y que el ministro de Seguridad, junto con su cúpula policial, tenía la información y que callaron frente a esa arbitrariedad para no opacar la existencia de escuadrones de la muerte que tienen como objetivo un escuadrón de la muerte eludir sistemáticamente la justicia para sembrar el terror en la población sometida a sus actos violentos. Y que no lo hicieron para no opacar sus actividades que ya tenían planificadas y que tenían miedo de que se opacaran producto de la denuncia que podía haber en su momento o del impacto social que iba a provocar estas muertes. Le comento que ya hay familiares de estas 5 personas que temen por sus vidas y que han sido obligados por miembros de la policía a no acudir a organismos de derechos humanos para que no den la información total de la que ellos manejan. Hace poco tuvimos información sobre lo que dijo el ministro del tema que utilizan los policías para jalar mi cartera. Primero, no uso cartera ni tampoco mochila, solo uso un celular, quizás una libreta que la porto siempre en mis manos. No me gusta andar creando ese impacto de que tengo seguridad, me gusta andar de manera discrecional. Y lo que dice la compañera Dina Mesa, quien ha sido una de las personas cercanas en mi trabajo últimamente, en los últimos meses y años, ha podido comprobar que yo no los utilizo para eso, más bien yo asumo un costo económico para la protección, que es el tema de la alimentación, el tema del hospedaje, el tema del donde los muchachos cuando se enferman, qué deben de hacer, para que no poderme vivir yo contagiado de algunos virus que ellos traen. Y el tema de cuando yo viajo fuera de Tegucigalpa, que también asumo los viáticos de los muchachos donde van a hospedarse. Pero esto es delicado, esto último que ha estado diciendo usted, que han atemorizado, amedrentado a familiares de estos jóvenes que aparecieron asesinados allá para que no acudan a denunciar ante derechos humanos la información que tienen. Sí, totalmente, lo sostengo. Voy a entrevistarme con ellos en los próximos días. Hoy todavía no puedo entrevistarme porque tampoco hay condiciones de seguridad para yo poderme reunir con ellos.
en vista de que estoy siendo víctima de seguimiento, de amenazas y de una seria campaña de parte del director, quien en su fracasado intento de demostrar que la seguridad pública en este estado ha mejorado, ayer tenía un guión en ese programa, me informan que tenía ese programa para él, donde iba a exponer los datos estadísticos, iba a salir como un abanderado de la lucha por combatir la violencia y salió más bien atriquilado cuando empezó a hablar. Le preguntaron que yo había denunciado amenazas a muerte y dijo, este muchacho lo que tiene, dice, es un problema personal porque quiere manejar su seguridad a su antojo. No, yo no la manejo a su antojo, a mi antojo. Ellos han hecho lo que han querido. Han puesto las armas de los policías en el suelo para que pareciera que hubiera un allanamiento y después decir que yo sostenía esas armas que eran, ¿cómo se llama?, ilegales, iban a decir que yo las tenía. No sucedió porque la astucia de nuestra compañera Dina Mesa me ayudó a difundir la información y por eso no sucedió y no han sucedido muchos hechos donde me han querido involucrar a estos tipos, a los cuales siempre he denunciado. Ayer vi un ministro alterado, y hay que recetarle un té de valeriana que lo vi muy alterado, y hoy lo veo respondiendo de manera visceral con una estructura policial bastante cruel. Me han mandado mensajes también amigos donde les han mandado algunos recados que les dicen que pare un poco yo esta actividad de denuncia, que si no van a amenazarme. Y lo último, una persona familiar bastante cercana a mí, le diría yo casi al 100%, esperaron que pasara por ese lugar, le entregaron una nota tipo 8 de la noche, donde les dicen que si no callo los van a matar a mí y a ellos. Se han metido en lo peor, así actúan de manera perversa los escuadrones de la muerte con la licencia del Estado y sobre todo nos quieren someter a estos actos violentos para que tengamos temor y miedo, pero aquí seguimos denunciando y lo seguiremos haciendo desde cualquier trinchera. Yo no me voy a callar, no es primera vez que denuncio, ni tampoco es primera vez que un ministro me quiere suspender las medidas de protección. Sí le digo al ministro que lo que llegue a pasarme a mí y a mi familia y a los miembros de la organización o también a todos los que han alzado su voz a favor de mi persona, que será responsabilidad de él única y exclusivamente, porque él no tuvo que exponerme de esa manera sistemática como lo hizo el día de ayer. Bueno, muchas gracias, don Jorge, muy amable. Gracias, saludos. Sí. Bien, vamos a tener otra oportunidad para otro espacio, porque esto, al parecer, pues aquí más bien comienza. Bien, hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.